El consumo de medicamentos en el hogar ha aumentado durante las semanas en cuarentena. Muchos de los afectados temen acercarse a un centro de salud por miedo a posibles contagios. ¿Cómo identificar si un remedio o fármaco no es peligroso para nuestra salud? Lo analizamos hasta ahora junto a Javier Campanini, doctor en farmacología y docente de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. A ver, aquí lo primero que salta a la memoria, y es un tema que hemos conversado aquí en Canal 24 Horas varias veces, es el de la automedicación, y considerando que hay factores donde la persona toma como necesario automedicarse: ansiedad, la situación de cuarentena, la incertidumbre, de todo un poco. ¿Cómo evalúa usted lo que ha sido ese contexto y esa preocupación que se tiene por la automedicación en tiempos de pandemia? Por supuesto, es un tema preocupante porque hoy en día, en esta situación de encierro, incertidumbre, como usted lo ha dicho, son muchos los factores que posibilitan la aparición, por ejemplo, de problemas de insomnio, problemas de ansiedad, que llevan incluso a la persona a tomar lo que tiene en la casa y poder consumirlo. Pero lo que debemos decirle a la población es que todos los medicamentos que se consuman deben hacerlo bajo la prescripción de un especialista. ¿Ya? Entonces, no tienen que usar los medicamentos que quedaron de tratamientos pasados, ni lo que un vecino, un familiar le puede recomendar. Es súper importante eso. Uh-huh. Hay consultas, se está consultando justamente por aquellas personas que ya toman un fármaco, un remedio que está recetado, que lo tienen en su mano, pero que empiezan a aumentar, por ejemplo, las dosis. ¿Está faltando consultar a los médicos, a los especialistas justamente para esto? Justamente, o sea, siempre que se prescribe un medicamento es súper importante que el especialista haga un seguimiento de este paciente. Por eso se citan a los pacientes a controles. Hoy en día, si bien se está imposibilitado asistir, hay muchos centros que están haciendo telemedicina en atención primaria en salud. Muchos médicos a veces están llamando a sus pacientes para hacerle seguimiento. O en la salud privada hay centros de salud que están haciendo ese seguimiento también a través de la telemedicina. Recalcar que frente a alguna situación de consulta, por ejemplo, con respecto a sus medicamentos, existe el profesional químico farmacéutico que está capacitado para poder asistir a los pacientes en las farmacias. Y siempre hay un químico farmacéutico en cada farmacia, sí, y puede hacer las consultas respectivas si está teniendo algún efecto adverso, algún malestar relacionado a un consumo de medicamento, o está padeciendo una patología para que él lo pueda rentar. Sí, estamos viendo en la pantalla, doctor, lo que son los más consumidos en estos tiempos: ibuprofeno y paracetamol. Me imagino que también hay otros, cuando hablamos de ansiolíticos, también de otro tipo de fármacos que están, a juicio de usted y los expertos, siendo más consumidos y que evidentemente pueden, si no se tiene el monitoreo y la prescripción correspondiente, tener efectos nocivos. Totalmente, o sea, siempre es de preocupación. En Chile, en Estados Unidos, hay un consumo de paracetamol y ibuprofeno súper importante, que la gente muchas veces tiene en la casa y ante cualquier dolencia lo consume. Hay que señalar que estos fármacos no están exentos de reacciones adversas, como lo son la hepatotoxicidad. Pueden tener úlceras gástricas también el consumo de estos medicamentos, y usted bien señalaba, esto es un consumo crónico, obviamente. Sí, claro. Ya por tomarse una dosis, evidentemente eso no va a generar una problemática de las que le estoy comentando. Si hay un consumo crónico y descontrolado, podría ocasionarse esto. Pero, por ejemplo, hay fármacos como ansiolíticos que utiliza la gente, llámese clonazepam, diazepam, los cuales, si la gente los utiliza sin supervisión médica, ya sin la prescripción de un especialista, pudieran acostumbrarse o volverse dependientes de ese fármaco, ¿ya? Entonces es súper importante que siempre el consumo de ese tipo de medicamentos ansiolíticos, medicamentos que se utilicen para tratar el insomnio, como la sopiclona o el Zolpidem, sean bajo la estricta supervisión de un profesional. Javier, ¿qué puede provocar esa dependencia que nos comenta? Por ejemplo, que la persona sienta la necesidad de consumir el fármaco, por ejemplo, para conseguir el sueño o para estar bien anímicamente, ¿ok? Entonces, pues estos fármacos tienen, y en particular las benzodiazepinas, como el clonazepam, tienen la problemática de que uno va utilizando una dosis, pero después, de cierta forma, el cuerpo va adaptándose y pidiendo más medicamentos, ¿ok? Entonces, la persona, para tener el mismo efecto, va a requerir consumir más dosis de fármaco.
Y eso es un círculo vicioso súper problemático. Por eso es que el consumo de ese medicamento, que además están sujetos a un control súper estricto, tienen que ser supervisados por un especialista. Un tema es la regularidad del medicamento, cada cuánto tiempo lo tomo o cuántos lo tomo a la semana, por así decirlo. De hecho, la gran máxima de todos los medicamentos, quizás la más básica, la más elemental, es que cada 8 horas, esto es lo que más se repite. Pero ¿qué pasa con el aumento en las dosis? Vuelvo un poco a lo que estábamos comentando. Cuando hay personas que toman no diariamente, pero sí ya regularmente un medicamento en particular, recetado efectivamente para algún tipo de dolencia, están acostumbrados a tomar este fármaco y debido a la situación y debido a que los factores que estamos comentando son más intensos, dicen, bueno, si el factor ambiental, podríamos decir, por ponerle un caso, es el doble, tendré que aumentar un doble mi dosis. Como que de alguna manera está esa automedicación desde el volumen de cuántos fármacos tomo. Perfecto. Mira, por ejemplo, las posologías de cada medicamento se determinan en torno a ciertas propiedades de cada estructura química que nosotros ingresamos dentro de nuestro cuerpo. Entonces, algunos medicamentos se pueden administrar cada 24, cada 8, cada 6 horas, te encuentras las más diversas posologías. ¿Okay? Entonces, y las dosis también son determinadas e individualizadas muchas veces en cada paciente. Claro. ¿Ya? Por eso el especialista que indica ese medicamento se basa en ciertas condiciones y factores que tiene el paciente para darle esa dosis, ¿ya? Para esa patología. Entonces, el paciente no tiene que aumentar la dosis solo en su casa, ¿ok? O sea, ¿quién determina eso? Ya el especialista, porque cuando nosotros aumentamos la dosis, vemos aumentar la probabilidad de sufrir alguna reacción adversa, ¿ok? Por ejemplo, usted me consultaba por paracetamol y ibuprofeno. Si nosotros nos acercamos a las dosis máximas que se pueden consumir de paracetamol, nosotros podríamos tener problemas estomacales. Si aumentamos ese consumo crónico, nosotros también podríamos ver ciertos daños a nivel hepático. Entonces, es súper importante el control estricto de esas dosis, en que el paciente no necesariamente tiene que aumentar las dosis porque no está sintiendo el mismo efecto, ¿ya? Como les señalaba anteriormente, las redes de salud están haciendo un control respecto a las patologías crónicas, por ejemplo, como hipertensión, diabetes, algunas patologías relacionadas con dificultades psiquiátricas, mentales, en controlar sus pacientes, a ver si los pacientes están compensados respecto a las dosis que se les indicaron antes de la pandemia, por ejemplo, y que estaban consumiendo anteriormente. Y ahí el clínico va a determinar si es que es necesario aumentar la dosis o no. Esto que estamos conversando, Javier, también se puede aplicar, y ahí hago la pregunta, a otro tipo de fármacos y remedios más bien, los remedios naturales, los homeopáticos, ¿también están dentro de esta preocupación o por su característica de naturales es distinto lo que podríamos conversar ahí? Siempre se ha aumentado también el consumo de estas hierbas o remedios naturales, de productos homeopáticos, fitofármacos incluso, que usted puede encontrar en el comercio, pero estos no están exentos de problemática. O sea, hay muchos medicamentos homeopáticos, fitofármacos, hierbas que se venden en el comercio, que su consumo prolongado, por ejemplo, podría tener severas consecuencias, ¿ya? O también, súper importante, incluso las hierbas que la gente consume o algún fitofármaco puede incluso interaccionar con algún fármaco que ya esté consumiendo para alguna terapia y aumentar, por ejemplo, las concentraciones de ese fármaco, posibilitando la aparición de efectos adversos, ¿ya? Entonces, ahí es súper importante, y vuelvo a recalcar que los pacientes puedan consultar al químico farmacéutico respecto a los medicamentos que está consumiendo, y si va a adquirir algún producto natural para ayudar a alguna dolencia, consultar con su químico farmacéutico a ver si podría potencialmente tener una interacción y qué cuidados debe tener en la utilización de este producto natural. O sea, no hay ninguna sustancia que nosotros ingresemos a nuestro cuerpo que sea totalmente inocua para la salud. Sí. Y por último, este tipo de remedios, los naturales, los homeopáticos que estamos comentando, Javier, ¿también pueden generar una dependencia como lo estábamos conversando al principio? Totalmente. Y a lo mejor no una dependencia que tiene que ver con fisiológico, con generar un desequilibrio tal en los neurotransmisores que tu cuerpo necesite ese medicamento, sino una dependencia psicológica. Claro. En decir, la persona decir, mira, yo necesito tomar esta hierba para poder, no sé, conciliar el sueño, o para que mis articulaciones no me duelen. Yo necesito consumir eso. Entonces, por eso siempre, cualquier medicamento que se ingiera
cualquier sustancia que ingieran con fines terapéuticos tiene que ser asesorada por un profesional. Javier Campanini, nuevamente muchísimas gracias por esta conversación. Muy importante la automedicación ahora en estos tiempos, con mayor razón no tiene que darse y por supuesto hay distintas formas, ya sea porque no podemos estar en contacto con nuestro doctor de manera presencial, está la manera remota, y tomo también lo que usted decía, los químicos farmacéuticos de las farmacias están abiertas, vamos a comprar a la farmacia y gente especializada justamente para hacer ese tipo de consultas. Gracias nuevamente y que tenga buen día. Gracias, Nicolás.